Bienvenidos, esto es Pensando en Salud, un placer enorme estar con todos ustedes del otro lado de la pantalla, un placer enorme estar con Alfredo, hoy con un amigo, Alfredo, con el doctor Marcelo Ersalis. Doctor, bienvenido a nuestro programa, un placer estar también con usted compartiendo un momento agradable. Estamos hoy en La Ventola, un resto, bar y marisquería excepcional en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. Un placer enorme, Alfredo, que estés con nosotros también, hace 6 años. Igualmente. Sí. Acá Marcelo Julio nos va a interiorizar sobre la parte deontológica, que suena bastante difícil, pero vamos a explicarle a la gente que la parte deontológica es la parte legal de lo que involucra a la medicina y todas las ramas que participan de la medicina, ¿no? Vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué le corresponde al paciente? ¿Qué le corresponde al profesional? ¿Qué tiene que ver la gente cuando firma el consentimiento informado? ¿En qué momento se aplica? Y bueno, algunas conductas que yo también tengo respecto de mis pacientes, que son del día a día, ¿no es cierto? Que la gente me dice, ¿para qué querés el apellido? ¿Para qué querés el nombre? Yo tengo gente que me dice, el señor AD. Hay gente o que no te llega... quiere decir la fecha de nacimiento. Y claro, no entiende que es una historia clínica, ¿no es cierto? Exacto. Hay gente que llega a la consulta, uno le pide los datos personales. Lo primero que sale en eso es, deme su fecha de nacimiento. Uno tiene la obligación ante el Ministerio de Salud de informar todos los actos que se realizan en un consultorio, en un centro privado o en un consultorio habilitado por el Ministerio de Salud. Exacto. Bueno, el tema de los documentos, digamos, profesionales, en este caso, los documentos que están dentro del ámbito de la medicina, como por ejemplo el consentimiento informado y la historia clínica, son los instrumentos no solamente que sirven de base para el profesional en el sentido de que el profesional actúe desde que el paciente ingresa hasta que el paciente egresa, sino también una herramienta fundamentalmente para el paciente. Porque uno de los temas en los cuales se ha producido una evolución muy grande en las ciencias médicas es a través de estos dos instrumentos. La historia clínica, que es ni más ni menos los antecedentes del paciente que va a la consulta, y a través de esos antecedentes el profesional sabe cómo actuar. Y por otro lado, el profesional también tiene que explicarle de forma sencilla lo que va a hacer en su cuerpo el profesional. Y esto es muy importante porque muchas veces el consentimiento informado se tiene como algo de exoneración de responsabilidad. Y una vez la responsabilidad y otra es el consentimiento informado. Es decir, que son dos elementos fundamentales no solamente para el paciente, sino también para el profesional, que es sobre el cual el profesional va a trabajar. Muchísimas dudas tiene por lo general un paciente cuando va a ver a un profesional de salud. ¿Cuáles son las obligaciones del profesional de salud con respecto a ese paciente? Bueno, en principio el profesional de salud tiene que informarle lo que va a realizar. Es decir, la tarea que va a realizar sería, por ejemplo, en el caso de ustedes, el tratamiento terapéutico que se va a realizar en el pie y cuáles son las consecuencias que va a tener ese tratamiento. Discúlpeme, ¿no? Pero sí, lo estoy viendo muy serio acá, mi colega. No sé, estás pensando... No, estoy cargando en el rígido. Toda la data estoy cargando en el rígido. Pero vos lo tenés que saber a eso. Estás todos los días atendiendo. Pero es bueno que lo sepa la gente, porque la gente siempre está con eso de que, ¿pero qué más querés de mí? ¿Viste? Exacto. Te dicen, ¿qué más querés de mí? No entienden que es una herramienta de ida y vuelta, ¿no es cierto? Piensa que es solamente o chusmerío o que nos interesa saber... No, es fundamental eso porque es tan importante, porque una simple herida mal curada o una simple, por ejemplo, el caso de los hemofílicos. Sí. Fíjense que si un hemofílico se va a hacer podología, el profesional mínimamente tiene que saber de esa situación, porque un corte después, ¿quién lo para? Exacto. Es justamente para eso. Un diabético, un hemofílico, sí, un paciente, para entrar un poquito en salud con el resto de la gente que nos sigue todos los días. Exacto. Un paciente que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Muchísimas patologías de alguna forma hacen que uno necesite saber, ¿sí? Recordémosle a la gente, Sergio, porque por ahí se queda pagando con estos términos, el hemofílico y el diabético son pacientes que generalmente tienen trastornos en la coagulación. El hemofílico mucho más que el diabético, entonces puede generar que tenga una hemorragia o que sea dificultoso detener esa hemorragia, que en el término nuestro sería hemostasia, el hecho de coagular. Pero generalmente en nuestras operatorias de consultorio generalmente no hay ese riesgo tan marcado, pero pasa a veces que no llega a ser a una gravedad como en una cirugía en órganos internos, con la atención nuestra que es más superficial. Pero quería acotárselo porque por ahí se queda la gente medio pagando con estos términos, ¿no es cierto? Es una preocupación tanto para el profesional
saber qué patología tiene el paciente que nos viene a la consulta, como también es una preocupación del paciente saber quién es el profesional que lo atiende. Para saber quién es el profesional que lo atiende, es muy importante algo. Y es muy importante la matrícula, ¿no es cierto? Es decir, la reforma del Código Civil y Comercial recientemente ha establecido qué es un profesional. En realidad un profesional es aquella persona que vende una locación de obra intelectual. Y para que vender esa obra de locación... A ver. Locación de obra intelectual. Porque están mirando el programa y están con Google buscando todos los términos que usted dice, ¿no? Bueno, entonces vamos a bajarlo, ¿no es cierto?, a la realidad. ¿Qué sería una locación de obra intelectual? Yo voy al consultorio de ustedes. Sí. Entonces voy al consultorio de acá de Alfredo o voy al consultorio acá del profesional Lemos. Y digo, por favor, quiero hacerme... Viste, a mí me dijo profesional Lemos, Sí, a vos te dijo Alfredo. Alfredo. Te mató. Bueno, me mató. Te mató. No voy a decir nada porque el doctor no le puede dar juicio al abogado. Es el colmo que le haga juicio al abogado. Entonces, digamos que me traten los pies. Bueno, ahí tenemos lo primero. Ahí tenemos la locación de obra, porque obviamente nosotros vamos a trabajar en los pies. Es una locación, es un trabajo sobre los pies. Y de carácter intelectual, porque yo para eso requiero de un estudio, y ahí viene la parte intelectual. Es decir, fíjense que la intelectualidad en este aspecto tiene un carácter fundamental. ¿Por qué? Porque esa actividad, en el caso de ustedes, requiere un estudio universitario. Y ese estudio universitario le va a dar la intelectualidad, cosa que en otras situaciones no está. Y además, respaldada por la matrícula, que es lo que justamente en el supuesto caso de una mala praxis es sobre el cual va a responder. Situación que no se da en otras. Recordemos a la gente que lo que usted está marcando cabe tanto para el podólogo, para el kinesiólogo, para el traumatólogo, cualquier rama de la salud, ¿no es cierto? Exactamente. Para médicos o médicos. Obviamente, para todos los que tengan esa actividad. Y por otro lado, hay un tema fundamental. Pero perdón, si el paciente se siente inseguro con el profesional, ¿qué debe requerir ahí en el momento? Que le exhiban la matrícula y que le exhiban el carnet profesional o la constancia de que esa persona está habilitado para realizar esa actividad. Exacto. Quiero con esto irme a la pausa. Enseguida regresamos con Pensando en Salud con el doctor Ersalis y con mi colega Alfredo Serodio. Ya regresamos. Flytec ofrece la más amplia gama de productos desarrollados en gel polímero, líder en la fabricación y comercialización de productos para el cuidado del pie diabético, cuidados de la piel, estética y prótesis mamarias. Flytec, productos confiables con un esmerado servicio a nuestros clientes. Servicios regulares y paseos por el Delta. Servicio internacional por Uruguay. Líneas Delta Argentino.
Continuamos, esto es Pensando en Salud. Estábamos charlando con este lindo grupo de amigos, porque Marcelo, ¿cuánto hace que te atiendo? Hace un tiempo. Bastante. Un amigo, ya es un amigo de la casa, de nuestro consultorio. Alfredo lo conozco lamentablemente hace demasiado tiempo. Sí, un cuarto de siglo. Y es un placer hacerlo con ustedes dos a este programa. Quería comenzar el segundo bloque sacándole la duda a la gente y que sepan qué pueden exigir. O sea, usted del otro lado del televisor tiene que saber que puede exigir una matrícula y que el profesional tiene que tener su matrícula en los documentos, tiene que tener su matrícula, su credencial, y que usted debe pedirla. Es muy importante porque estamos viendo muchos centros de podología y centros de salud y hay médicos cirujanos que hacen macana y hay médicos que no son médicos y hay podólogos que no son podólogos, ¿sí? Entonces, cuando pasan estas cosas, nos llegan diferentes mails y uno recibe y dice, bueno, se me ocurrió hoy armar este programa con un abogado. El teléfono del doctor Ersalis está acá. Acá, doctor, ¿lo ve, no? ¿Lo ves acá? ¿Lo ve acá? Bien, ese teléfono que ustedes tienen en pantalla en este momento es donde pueden comunicarse con él, sacarse las dudas, porque el cliente en su caso se saca las dudas también. ¿Cómo no? Doctor Ersalis, antes de continuar con el programa, yo quisiera que me hable de los libros que usted escribió, de los temas en general que desarrolló, y tengo entendido que escribió uno relacionado a salud, ¿no? Escribí más de 200 artículos acá y en el extranjero, y escribí varios libros, Pactos en la Compraventa, escribí Responsabilidad por Daños, escribí el comentario de la reforma del Código, el Contratos Parte Especial, ahora estoy escribiendo la última parte del Código Civil Comercial comentado y anotado en 2 tomos. O sea que en cuanto a la responsabilidad médica escribí muchos artículos sobre consentimiento informado e historia clínica, porque la verdad uno de los problemas fundamentales que existen hoy en la actividad profesional, médica y paramédica es la cuestión de la historia clínica, porque en realidad una de las cuestiones en las cuales la praxis o mala praxis del médico, del paramédico se ve, es justamente en la historia clínica. Yo me acuerdo, en el caso de que mi padre era odontólogo, y yo me acuerdo en esas fichas que tenía mi papá donde anotaba en rojo o en azul las caries y esas cosas. Eso se tiene que llevar a todas las actividades, porque en realidad a través de eso se puede demostrar la mala o mala praxis. Y como decís vos, Sergio, cuando el paciente tiene una duda, no solamente tiene que verificar el carné profesional, la matrícula, sino ver cómo está llevado la historia clínica, porque la historia clínica debe ser llevada de tal manera, cosa que no existen ningún tipo de dudas. Es decir, cuándo ingresó, qué se le hizo, qué no se le hizo y demás. Porque ahí justamente van a aparecer los cuestionamientos que en el día de mañana o no puede tener el profesional. ¿Puede reclamar un juez nuestra historia clínica? Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué? Porque evidentemente es el elemento fundamental que tiene el profesional para defenderse. No solamente el profesional esa historia clínica la tiene para llevar anotado lo que le hace al paciente, sino también para defenderse. Y el paciente también para saber lo que se le hace. Y esto es fundamental para el matriculado. Una persona que no es matriculada no sabe cómo hacerla, porque eso se enseña justamente en la facultad. Claro. Respecto del consentimiento que hablamos en el bloque anterior, sí. ¿Qué es lo que tiene que observar? Yo me tengo que ir a hacer determinada intervención o tratamiento. ¿Qué tengo que observar yo? Porque generalmente, como todas las garantías, son un montón de hojas, y uno lee pienso que lee el final y metió el gancho, como dicen normalmente. ¿Qué debe observar de todos esos puntos la persona o el familiar que lleva a una persona a hacer un tratamiento? Porque a veces son abuelitos o gente que está discapacitada y firma un tercero responsable. Exacto. En realidad el tema del consentimiento informado ha sufrido una evolución. El consentimiento informado, haciendo un poco de historia, aparece en el año 1914 en Estados Unidos con el fallo Schwellendorf, con el primer voto del miembro de la Corte de Nueva York, que fue Benjamín Cardoso, que fue el primer caso en el mundo, en el año 1914, en el cual se comienza a hablar de consentimiento. Luego toma el otro aspecto de consentimiento informado, en el cual se pasa de la mera prestación del consentimiento o de la prestación para que el profesional actúe, a la información que debe prestar el profesional.
Por lo tanto, el profesional debe informar con palabras llanas, simples y precisas cuál va a ser la actividad que va a hacer en el cuerpo del paciente. Con lo cual, no es necesario muchas hojas, ahí está el error. Cuando son muchas hojas, ahí aparece la duda. El consentimiento informado tiene que ser un documento muy simple en el cual se le explique con palabras simples cuál va a ser, digamos, el tratamiento que se le va a hacer al paciente. Y el paciente aceptar o no, y si no le gusta, hacerlo por medios alternativos. Con lo cual, es gran cantidad de hojas no sirve para nada. Lo más simple posible y menos aún que diga que el consentimiento informado elimina la responsabilidad. Eso no puede suceder. Si un médico no es médico y atiende a un paciente y el paciente puede llegar a morir. Sí. En el caso de nuestra profesión, podólogos universitarios, usted puede perder su pierna, puede perder su pie, Exactamente. puede perder su dedo. Sin duda. Y puede perder su vida. Sin duda. Vamos a un espacio publicitario. Enseguida regresamos, esto es Pensando en Salud. Flytec ofrece la más amplia gama de productos desarrollados en gel polímero, líder en la fabricación y comercialización de productos para el cuidado del pie diabético, cuidados de la piel, estética y prótesis mamarias. Flytec, productos confiables con un esmerado servicio a nuestros clientes. Servicios regulares y paseos por el Delta. Servicio internacional por Uruguay. Líneas Delta Argentino. Regresamos, esto es Pensando en Salud y la estoy pasando bárbaro, un programa completo acá con el doctor Ersalis. Alfredo, ¿qué dudas se te plantean con esta exposición lógica que hizo? Esto ya es prácticamente un seminario del doctor en nuestro programa. Las dudas, a veces la gente pregunta, Doc, son cosas mucho más internas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y para qué le sirven para cualquier otro profesional?
Cuando nosotros le llamamos anamnesis, es cuando comienza a hacerse el interrogatorio de costumbres y hábitos. La gente dice, pero yo me vine a atender los pies y no entiende el porqué de eso. Explique usted desde su punto de vista qué es lo que es conveniente para esa persona, aclarando y ampliando más todo el concepto que marcó los bloques anteriores. Y el otro es el problema de la inseguridad actual. También. Entonces, el problema de la inseguridad actual, cuando uno pide el número de documento y pide la dirección y pide el teléfono celular, la gente tiene miedo. Sí. Bueno, en el primer caso que dice Alfredo es fundamental porque mientras más datos tenga el profesional es fundamental para realizar un mejor tratamiento, porque además está lo que se llama también la interconsulta, que muchas veces el profesional como ustedes puede preguntarle, señor, ¿usted se atendió con otro profesional? Y poder preguntarle cuáles son los síntomas o cuáles son las consecuencias que puede tener determinado tratamiento. Eso es fundamental y el paciente tiene que acceder a todo ese cuestionario. ¿Por qué? Porque eso le va a servir al profesional de antecedentes para actuar en consecuencia. En cuanto al segundo elemento, que es el teléfono, la dirección y demás, también es un elemento importante. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en el momento que el paciente se sienta, se le produce un infarto, se le produce un desmayo o lo que fuere? El profesional lo tiene que saber y no solamente por él, sino también por los familiares. En nuestra profesión, yo tengo muchísima gente madura, ¿sí? La persona grande llega sola a veces al consultorio y uno nota que tiene problemas de Alzheimer. Y vos decís, si se me llega a descomponer esta persona, ¿sí?, en el consultorio, que puede hasta ser inclusive normal, se nos descompone esa persona de 95 años, ¿a quién llamo? Exacto. Yo, como profesional, ¿a quién llamo? Yo normalmente a la gente que tiene más de 75 años le pido también el número de teléfono del familiar más cercano, de los hijos, ¿sí? Y cuando viene una adolescente sola no la atiendo, ¿eh? Cuando viene una adolescente sin el consentimiento de su padre no la atiendo, al menos que haya venido antes el papá y me haya dicho sí y que me autoriza la consulta. ¿Algo para hablar respecto a esto, doctor? Y eso es importante porque evidentemente el código ha incorporado la figura del adolescente, ¿no es cierto? Sin perjuicio de ello, en los tratamientos, como pueden ser el caso de ustedes, requiere de alguna autorización. ¿Por qué? Porque obviamente esa autorización sirve para el supuesto caso de que se pueda producir una consecuencia dentro del consultorio. Es decir, el chico se desmaya, el chico tiene problemas de no comió bien o lo que fuere. Con esa autorización, el podólogo está tranquilo. Está tranquilo. Sí, porque han venido pacientes que sufren de epilepsia. Exactamente. Y justo porque puede convulsivar ahí. Como mencionaba Sergio, es bueno tener también un contacto de algún familiar. Exactamente. Porque no sabemos a quién recurrir realmente. Meter el celular del paciente y el paciente es el que está en el problema justamente. Porque ahí pasa otro problema. Es decir, ¿con qué autorización usted llamó a la asistencia médica sin primero avisarme? ¿Con qué? Exactamente. Y por lo tanto ahí también se produce una cuestión de responsabilidad. Ustedes pónganse en la siguiente situación. Un médico está en una operación, ¿no es cierto? Y en la operación surge un inconveniente en el cual, por ejemplo, le tiene que cortar la pierna. ¿Qué va a hacer ese cirujano? Sale y le pregunta a sus familiares más directos, ¿qué hacemos? Llevado al caso ese, que es mucho menor, es exactamente lo mismo, porque la responsabilidad es igual. En el caso de que el paciente no tenga dominio de sí. Exacto. Y justamente todas estas cuestiones, porque evidentemente en la vida diaria hay gente que se dedica a crear todas estas situaciones engorrosas. ¿Por qué? Porque frente a esas situaciones engorrosas, lo que se busca en todas las profesiones. Es bueno tener, así como tiene el podólogo de cabecera, el diabetólogo de cabecera, el clínico, tener el abogado de cabecera. Absolutamente. ¿Es recomendable? Es recomendable. Es recomendable porque evidentemente muchas veces uno en la profesión me dice, si te hubiese conocido antes no hubiese hecho esto. Ahí está. Existe lo que se llama la abogacía preventiva, que es para evitar todas estas cuestiones. Alfredo, te agradezco la posibilidad que nos da hacer este programa juntos. Gracias por convocarme. Marcelo, un placer tu presencia hoy en este programa. No, gracias a ustedes, la pasé muy bien. Muchísimas gracias, doctor Ersalis. No, por favor. Somos podólogos, egresados de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Muchísimas, pero muchísimas gracias.